Buenos días, hermanos, a todos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar nuevamente juntos a través de este medio. Queremos comenzar nuestro mensaje en este domingo. Vamos a orar, inclinen su rostro ahí en casita para recibir la palabra del Señor. Gracias, Padre, por este día y por permitirnos estar nuevamente a través de este medio, Señor, uniéndonos a todos, Señor. Queremos pedirte que tu palabra caiga en tierra fértil y que traiga frutos, Señor, al 100, al 60 y al 30%, Señor, en nuestros corazones, y que seas tú el que venga a transformarnos cada día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues yo quiero decirles, hermanos, que la satisfacción más grande que una persona pudiera tener es que lograra tocar el corazón de Dios en los momentos más difíciles de su vida para salir de ellos. Es un deseo innato que el hombre lleva en su corazón y que Dios conoce. Pero ¿cómo podemos tocar realmente el corazón de Dios para que Él mueva las cosas o circunstancias a nuestro favor? Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor nos dice que nos acerquemos al trono de la gracia. Y yo quiero decirte que para acercarnos al trono de la gracia es muy importante ver, entender y sentir que hay un deseo dentro de nosotros que toquemos el corazón de Dios de tal manera que llegue a solucionar nuestra situación. Pero yo quiero decirte hoy, ¿qué le toca hacer al hombre para tocar el corazón de Dios y ver resuelta su situación? Quiero decirte que lo primero que el hombre debe de hacer es mirar y reconocer su condición ante Dios. Eso es lo primero que Dios ve en el hombre, su corazón, su condición moral, física, interna, su condición. Y creo que el hombre necesita verse primero cómo está, porque creo que Dios está esperando una respuesta de parte del hombre. Pero en primera de Juan dice 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor espera precisamente eso, que nosotros nos pongamos a cuentas con Él. Primeramente, si queremos mover el corazón de Dios, si queremos tocar el corazón de Dios, necesitamos confesar nuestros pecados delante de Él, porque estamos seguros que Él es fiel y justo para perdonarnos, y que no solamente nos va a perdonar o nos perdona, sino que también nos va a limpiar de esa maldad. También, si tú quieres tocar el corazón de Dios, debemos todos arrepentirnos y pedir perdón. Y tenemos un ejemplo claro en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice así: sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Imagínense, hermanos, el rey de Nínive, un rey que no conocía de Dios, un rey que escuchó que había llegado este hombre, Jonás, y lo que le iba a suceder a toda la ciudad si no se arrepentía, que iba a ser destruida. Él mismo proclamó a toda la gente y a todos los animales ayuno y oración total. Dice, quizá tal vez Dios
tenga misericordia de nosotros. Y saben, Dios tuvo misericordia de Nínive y no fue destruida. Aún dice la palabra de Dios que ellos se humillaron en silicio. Es un asunto de humillación extrema que se practicaba en la antigüedad para poder humillarse delante de Dios. Y vio Dios lo que hicieron y se arrepintió del mal, fíjense, que les haría, y no lo hizo. Es hermosamente, cuando yo estaba estudiando, digo, Señor, ¿cómo tu misericordia es tan grande que en un momento tú puedes perdonar a la gente y en un momento tú puedes arrepentirte, Señor, del mal que tú tenías pensado hacerle a una persona, a un pueblo, a una ciudad, a una nación o aún a toda la humanidad. Arrepentirse y pedir perdón es algo muy importante para el hombre, para que pueda tocar su corazón. Yo quiero decirte que antes de que le pidamos a Dios que Él ponga un alto a un mal, primero nosotros debemos ponernos un alto en nuestra vida y reflexionar acerca de nuestra situación, porque Dios dice que tiene sus oídos atentos a la oración. Entonces vemos que Dios es justo y es fiel para perdonarnos. Así que yo quiero pedirte que hoy reflexionemos acerca de este asunto. El otro punto que tengo de cómo podemos nosotros tocar el corazón de Dios es pidiéndole, exponiendo nuestras necesidades, orar, interceder. En Filipenses 4:6 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En este versículo se refiere a las peticiones personales de cada uno de nosotros, porque tenemos peticiones, necesidades, asuntos en nuestra vida, pero dice el Señor que no estemos afanados o afanosos por querer resolverlos todos, sino que las expongamos delante de Él y que sean conocidas vuestras peticiones delante de Él en toda oración, dice, y ruego con acción de gracias. Así que este punto es interesante, porque cuando tú y yo pedimos a Dios y ya pasamos estos dos puntos anteriores, quiero decirte que Dios está dispuesto a escucharnos también, y que ese es un punto muy importante también, porque es la parte donde más nosotros necesitamos exponerle a Dios, ¿verdad? Y verle, hacerle ver nuestras necesidades a Él. Ahora, hay otra parte también donde vemos que tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad?, por las necesidades de otros. Dice en 1 Timoteo 2:1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y dice aquí la palabra que se hagan rogativas, es decir, que se ruegue en tu oración, que tú hagas oraciones rogativas, que tú hagas peticiones rogativas, aún que demos acciones de gracias rogándole. Es tan importante esto de orar por las necesidades de otros, porque dice que oren por todos los hombres, es decir, por toda la humanidad. Creo que para este tipo de oración o de intercesión se requieren ingredientes muy importantes. Primeramente, la persona que ora por otros, por los demás, por la humanidad, por su ciudad, por sus familiares, por todo tipo de necesidades a nivel de la tierra, esta persona tiene que tener compasión primeramente, tiene que tener misericordia y tiene que tener como ingrediente principal el amor por los demás. Porque si no tiene estos ingredientes, va a ser muy difícil
que pueda interceder y orar por los demás. Quiero decirte que orar por los demás, suplicar por los demás, es salir de nuestra comodidad, de nuestro ego personal y movernos en otro nivel de fe. Yo sé que hay gente que ora personalmente, pero también sé de muy pocos cristianos hoy en día que se interesan en las necesidades de otros. Escucho de muy poca gente. Casi todos los cristianos siempre vemos primeramente nuestras necesidades, y no está mal, está bien. Pero si quieres entrar a otro nivel de fe, tenemos que interceder por los demás, salir de nuestra comodidad, salir de nuestro ego personal y movernos en fe. Quiero decirte que si te cuesta orar por ti mismo, va a ser casi imposible que puedas orar por los demás. Eso es lógico, eso es obvio. Quien no siquiera da gracias a Dios por sus alimentos, ¿cómo va a orar por otras personas, verdad? Quien ni siquiera da gracias a Dios por el nuevo día, ¿cómo va a orar por otras personas, verdad? O aún quien no ora ni por sus propias necesidades, ¿cómo va a orar por los demás? Quiero decirte que en el libro de Jonás tenemos una gran lección que Dios nos da a todos. En Jonás capítulo 1 versículo 6, resulta que la barca se estaba hundiendo y todos iban a perecer. Las olas estaban casi a punto de hundir el barco. ¿Por qué? Porque este hombre estaba huyendo de Dios, de no hacer la voluntad de Dios. Dios le dijo que fuera a Nínive a predicarles arrepentimiento y lo que Dios iba a hacer por ellos, iba a destruirlos. Y este hombre toma otra ruta rumbo a Tarsis. Imagínense. Y ya cuando estaba todo el asunto ahí en medio del mar, el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón?, le dice a Jonás. Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Resulta que Jonás se había ido a dormir. ¿Cuántos cristianos dormidos hay hoy en día? ¿Cuántos cristianos hoy están en sus laureles, como decimos aquí en México? Están dormidos espiritualmente. ¿Cuántos cristianos? Y dice aquí el patrón de la nave, le dice a Jonás: ¿qué tienes tú, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, porque quizá Él tendrá compasión de nosotros y no muramos. La gente, la sociedad, nuestra nación necesita ver a los hijos de Dios iluminando, alumbrando, orando, levantándose. Hasta hay un versículo en la palabra de Dios que dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Así que, hermanos, es tan interesante para nosotros orar por los demás, porque sabemos que Dios tiene control de nuestras necesidades, pero necesitamos orar con compasión, con amor y con misericordia por los que tienen necesidad. Tal vez digas: bueno, lo que está pasando, lo que esté pasando forma parte de los últimos tiempos, los tiempos finales, ¿verdad? Pero quiero decirte que a nosotros, aunque fueran los tiempos finales, nos toca seguir orando e intercediendo por la humanidad. Quiero decirte que Dios dice que no cesemos de orar, o sea, al final de nuestros días o hasta el final del tiempo, hasta que Dios tiene establecido que todo esto se acabe. Mientras estemos en esta tierra, no importa sean tiempos finales o no, debemos interceder por todos los demás, por toda la tierra, hasta el último momento. Y no solamente decir: esto tiene que pasar, esto ya los tiempos del fin, ¿para qué oro si esto ya tiene que pasar? Pues quiero decirte que Cristo nos puso el ejemplo, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él hasta en sus últimos momentos en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún dice en el libro de Hebreos que el Señor sigue intercediendo por nosotros ante el Padre hasta ahora
y para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso dice el libro de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, ¿verdad? Sino uno que fue tentado en todo. Y es tan maravilloso hablar de esto, porque hoy en día podríamos hablar de 1000 cosas, pero ¿se arreglarán las situaciones hablando de otras cosas, tal vez de menos, que pesen menos en tu vida, o que te traigan la respuesta y la solución a tu situación? Quiero hablarte de personajes que movieron el corazón de Dios. El primero fue Abraham. Este hombre veía la maldad de Sodoma y Gomorra, la veía claramente. Sin embargo, él oró a Dios por Sodoma y Gomorra y le dijo: Señor, no las destruyas, no destruyas, Señor. Y empieza a interceder por esas ciudades. Entonces vemos pues claramente que el único sobreviviente fue Lot y su familia, ¿verdad? Entonces, pero Abraham, aunque veía la maldad de ellos, sentía compasión por ellos, sentía amor por ellos, tal vez sentía misericordia por ellos, porque eran seres humanos como él. También tenemos a Salomón intercediendo por el pueblo, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Orando por los demás. En eso se distinguen los hombres de Dios, que salen de su comodidad para enfrentar otro nivel, para subir a otro nivel de oración y de fe. Salomón le dice al Señor: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos escucha y perdona. Intercediendo Salomón por el pueblo. También tenemos a Moisés intercediendo por el pueblo cuando él bajaba del monte con las tablas de la ley. Y Dios le dijo: ve, porque tu pueblo se ha corrompido, porque la gente se ha corrompido, porque la gente está adorando a otras cosas que no soy yo. Entonces llega Moisés y ve todo lo que estaba sucediendo. Entonces le dice el Señor: déjame que los destruya, y a ti te daré gente más grande. Y entonces Moisés le dice: no, Señor, no permitas, no hagas eso, Señor. Acuérdate que salimos de Egipto. Acuérdate, ¿qué va a decir? ¿Qué van a decir los egipcios de nosotros, de ti, Señor? ¿Qué van a decir que nos sacaste al desierto para matarnos? Entonces le recuerda a Dios las promesas que él había hecho a todo ese pueblo. Y Moisés le recuerda aún que tendrían que llegar a una tierra. Entonces, hermanos, es tan importante, ¿verdad?, tomar el ejemplo de estos hombres. Esther fue otra mujer que tocó, movió el corazón de Dios cuando los judíos iban a ser exterminados. Elías también, dice Santiago capítulo 5, 17 y 18, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, tenemos tal vez más ejemplos en la Biblia de gente que tocó y movió el corazón de Dios. La otra parte que le toca al hombre es recibir las respuestas en fe. Y dice Mateo 21, 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Eso me anima mucho. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero sabes, es tan importante que tú y yo estemos a cuenta todos los días con Dios, con nuestro Señor, que estemos a cuenta todos los días, ir a la cruz del Calvario y ver el sacrificio que hizo nosotros el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y todos los días tenemos que recurrir al sacrificio del Señor para pedir perdón, para ponernos a cuentas con Él. Ahora,
yo quiero hablarte cómo responde Dios a quien quiere tocar su corazón. ¿Sabes? Es tan bonito tener a nuestro Padre, que es Dios clemente, misericordioso, dice, ¿verdad? Lento para la ira y grande en misericordia. Y Jeremías 33 dice, 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando el hombre empieza a tocar el corazón de Dios, cuando el hombre toca el corazón de Dios, lo que hace Dios es escuchar, perdonar y librar, ¿verdad? Ve el clamor del hombre, ve cómo le suplica el hombre: Señor, haz esto por favor, Señor, te ruego por esto, Señor, te ruego por aquello, porque dice la palabra del Señor que hagamos rogativas, oraciones, hermanos, peticiones. También, aparte de escuchar y perdonar, Dios responde moviéndose a misericordia. En el libro de Nehemías capítulo 9, versículo 30 y 31, habla del pueblo que había sido rebelde por tantos años, por tanto tiempo. Y le dice Nehemías al Señor: le soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Y el versículo 31 dice: mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Aleluya. Eres Dios clemente y misericordioso, y no los desamparaste, no los consumiste. Créeme que Dios tiene un propósito en todo lo que está pasando en la tierra. Dios dice que es grande su misericordia, que es lento para la ira, pero también Dios dice que Él escucha y perdona cuando el hombre recurre a Él, ¿verdad? Por eso dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén, amén. ¿Cuántos queremos esto? Que Dios sane nuestra tierra. Primeramente que Dios sane nuestro corazón, luego que sane lo demás, que sane a la humanidad, que sane la tierra, que dé más fruto a la tierra, que haya más bendición en la tierra. Aleluya. Recordemos que todo se sujeta a su voluntad y propósitos para cada uno. Es como cuando oramos por dos enfermos, que uno sana y el otro no. Si tú quieres, amigo, hermano, hermana, si tú quieres que Dios cambie tu situación, si tú quieres que Dios te libre de todo mal, si tú quieres ver resuelto tu problema, si tú quieres que Dios detenga toda enfermedad, si tú quieres que Dios sane tu cuerpo, solamente hoy te animo a que te atrevas a tocar el corazón del Señor. Sigue orando. Dios concederá las peticiones de tu corazón, porque Él es Dios clemente y misericordioso y fiel a todo aquel que invoca su nombre. Así que yo te animo hoy para que te atrevas a tocar el corazón del Señor, y para que sigamos orando también por todas aquellas personas que tienen necesidad, que ahorita están sufriendo, que sigamos orando por la humanidad, que sigamos orando para que Dios detenga todo mal, para que Dios tome control absoluto de lo que esté pasando, y que no solamente lo hablemos, sino que lo confesemos en fe y pedirle a Dios que Él sea el que tome control de todo esto. Que Dios tome control de tu situación, que Dios tome control de tu problema, que Dios tome control de la enfermedad, que Dios tome control de todo. Pero lo más importante es que tú y yo hemos aprendido hoy cómo tocar el corazón del Señor. Quiero que oremos y que pidámosle al Señor hoy para que Dios siga obrando en tus necesidades. ¿Cuáles son tus peticiones?
cuáles son las cosas que han helado tu corazón, cuáles son las áreas en donde tú has pedido la ayuda del Señor, cuáles son las áreas donde tú quieres que Dios cambie en tu vida, cuáles son las áreas o el problema que tú quieres que el Señor traiga la respuesta, y veas también la mano poderosa del Señor. Yo creo con todo mi corazón que después de este mensaje Dios está trayendo fe a nuestra vida. Dios está trayendo fe, esa fe que mueve montañas. Dios está trayendo esa fe inquebrantable que todo hijo de Dios necesita para vivir en esta tierra. Vamos a orar para terminar con nuestro mensaje. Padre, gracias porque este mensaje creemos que es de mucha bendición para nuestra vida, para todo aquel que lo ve, que lo ha visto, que lo verá, Señor, y para nuestras familias, amigos, parientes, hermanos, y todo aquel que tenga necesidad, que sepamos, Señor, hoy cómo tocar tu corazón. Así que, Padre, gracias por este mensaje que tú nos has dado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hermanos, amigos, todos les mandamos un abrazo muy fraternal. Queremos de veras bendecir sus vidas, queremos seguir bendiciendo sus vidas cada domingo y queremos seguirnos viendo con ustedes a través de este medio. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo a todos ustedes.